Muy buenos días a todas y a todos. Gracias por estar con nosotros en este webinario de estudios sobre la política de los Estados Unidos. Eh, yo soy Albert Brown Gort, es mi placer, yo voy a ser el moderador el día de hoy y están con nosotros el profesor Manuel García y Griego de la Universidad de Nuevo México y Paola Suárez Ávila de la Universidad de Rioja. Muy bien, vamos a empezar con una cuestión así bastante básica, porque el tema de hoy es el voto latino, ¿ya? ¿Qué podemos esperar del voto latino? Y voy a dar una muy breve introducción, que es básicamente quiénes son los latinos, ¿ya? Los latinos, a finales de cuentas, son residentes de Estados Unidos, que tienen sus raíces en España, México, también Brasil, o sea, habla española y más de habla portuguesa de América Central, América del Sur, Caribe. Digo de cualquier raza porque es una identidad panétnica que lleva consigo varias razas. Los Estados Unidos reconoce cinco razas: los blancos, los negros, los asiáticos, los de las islas del Pacífico y los amerindios. Este, y tienen dos etnias. La primera etnia es latino y la segunda etnia, aunque por más ridículo que parezca, es no latino. Entonces, el censo, por ejemplo, muchas veces cuenta blancos no latinos y blancos latinos, negros no latinos y negros latinos. Entonces, es una cuestión interesante de política de Estados Unidos. Podríamos hablar más, pero ¿para qué nos desviamos? Muchos de ustedes han escuchado el término hispano. Es hispano, es latino, creo que depende de dónde, de cuándo. Manuel, por ejemplo, es de Nuevo México y todos los nuevomexicanos muy orgullosamente dicen que son hispanos. Pero latino es el término más aceptado generalmente. Sí quiero que pensemos en algo cuando hablamos de la población latina. Aquí estamos hablando de mexicanos, pero puede ser también cubanos, puertorriqueños, no puertorriqueños, no. Puede ser cubanos, puede ser salvadoreños, cualquiera de los otros grupos. Un grupo son migrantes. Nacen en el país de origen, pero radican en los Estados Unidos. Otros son de segunda, tercera, enésima generación, ya nacidos en Estados Unidos. En general, a ellos, en el caso mexicano, decimos que son mexicoamericanos. Personas de origen de cualquier país, mexicano, cubano, son los migrantes y los de segunda, tercera y enésima generación. Pero los latinos, ¿ya? Son todos los residentes. Entonces, cuando estamos hablando del número de mexicanos, piensen que ahí va a haber una proporción de inmigrantes, piensen que ahí va a haber una proporción de segunda, tercera generación, piensen que, ¿ya? La única el único país que es diferente, país, si lo digamos así, es Puerto Rico. ¿Por qué? Porque Puerto Rico forma parte de los Estados Unidos y aunque más de la mitad viven en los Estados Unidos propio, todavía quedan más de 3 millones en la isla en sí. La única diferencia es, si radican en la isla, no pueden votar por presidente, pero en el momento en que lleguen a los 48 estados contiguos o Alaska y Hawái, pueden votar. ¿Cuántos latinos hay? Un chorro. Somos como 64 y tantos millones de latinos. Ahora, de estos, los mexicanos son por mucho el número más grande. Somos 37 millones y tantos. Y aquí, cuando pensamos en que son 37 millones, es difícil verlo, pero si decimos que es más de uno de cada 10 americanos caminando por las calles en los Estados Unidos son de origen mexicano, ya nos damos cuenta que de la población
somos un peso bastante fuerte, no solamente la población latina. Los puertorriqueños son casi 6 millones, los salvadoreños 2,5 millones y los cubanos por ahí se ven. Todos los demás juntos, desde los guatemaltecos hasta los paraguayos, ascienden a 15 millones. Pero de la población americana, entonces, los blancos no latinos son 192 millones. Son seguidos por los latinos, 63,5 millones. Seguidos por los afroamericanos, 39,5 millones. Los asiáticos, 19,5. Y los demás, incluyendo de Asia-Pacífico, amerindios y gente que se identifica de dos o más razas. La población latina en Estados Unidos, aunque es bastante grande, ¿ya? Está dividida, no está distribuida igualmente en el país. Entonces, por ejemplo, vemos aquí en este mapa, California, Texas tienen un número muy grande, seguido Nueva York, Florida, Illinois, después Carolina del Norte, Georgia, Florida, Georgia, empiezan a tener más peso. No vamos a tratar mucho más de esto, porque en realidad dentro de cada estado, California, por ejemplo, sabemos que se va a ir con los demócratas, Texas probablemente, más que probablemente se va a ir con los republicanos, pero tienen un peso más fuerte en lo que llamamos estados batalla, y Manuel va a estar hablando acerca de eso en la próxima presentación. Se ha describido al voto latino como el gigante dormido. ¿Por qué? Porque son un número muy grande, pero generalmente no tienen tanto peso dentro de los votos de diferentes estados. Aquí, en parte, tiene que ver con que una gran proporción de los diferentes grupos latinos son migrantes. Pero también otra cosa, tienden a ser bastante más jóvenes que la población en promedio, tienden a tener menor escolaridad y tienden a tener menos ingresos. Y estos tres puntos básicamente merman la posibilidad de poder o aún querer votar. Eh, No se puede hablar del voto latino si no se habla acerca de los republicanos, porque el tema ha sido que muchos de los latinos, que Trump está ganando entre los latinos. La realidad es, Trump está ganando más que, por ejemplo, Mitt Romney y otros candidatos presidenciales anteriores republicanos, con excepción de George W. Bush, que tenía una relación muy cercana con México, pero aquí la cuestión es o sea, los demócratas siguen teniendo la mayoría del voto latino, los republicanos están teniendo más y más. Muchos de estos son jóvenes de segunda, especialmente tercera, cuarta generación, que ya están empezando a votar más por su geografía o por su clase. Pero parte del problema para los republicanos es cómo se acercan a hablar con los latinos. Es una cuestión un poco esquizofrénica. Por ejemplo, aquí en la caricatura están diciendo, queremos más latinos, pero no queremos crear más. O sea, queremos limitar la migración, pero queremos más latinos. No está totalmente fuera de la posibilidad de que esto funcione, porque hay historia de coétnicos votando en contra de la migración por parte de las personas de sus países ancestrales, perdón. Pero la realidad es de cómo hablan de la migración. Y especialmente Trump en este giro está hablando más de la migración en términos eugénicos, está hablando más de la migración en términos de malos genes, de gente que son criminales, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso a muchos latinos dicen, el problema aquí no soy yo,
pero ¿cómo van a ver mis hijos en la sociedad? Y el otro problema es muchos de los esfuerzos que han hecho los republicanos han sido para suprimir el voto. Y en muchos lugares, incluyendo Texas, incluyendo Georgia, los votos, los votantes que quieren suprimir son aquellos cuyos apellidos acaban con Z. Entonces, si tu nombre es Vázquez, si tu nombre es Suárez, pues igual y te quitan de los votos. A finales de cuentas, entonces, tenemos que ver que es una población más que nada joven, pero es una población muy diversa que tiene diferentes ideas de qué es lo que quiere. Y con esto lo dejo. Este, gracias, Manuel. Te dejo la palabra. Mil gracias, Albert, y muy buenos días a todos y a todas. Como lo acaba de señalar mi colega Albert, el peso del voto latino no corresponde a lo que podría esperar, eh, a que se podría esperar por diversas razones, ya sea nacionalidad, falta de registrarse por votar y otras razones. También su distribución, sus grandes concentraciones en Texas y California seguramente tienen un peso en términos absolutos, pero no lo suficiente en el caso de Texas para que los latinos que votan principalmente por demócratas cambien el voto de Texas en el colegio electoral. Para que un cambio en la orientación de latinos en las últimas semanas determine el resultado, necesitamos hablar de su peso relativo en los estados llamados estados batalla. Lo mismo cabe señalar, sucede con otros grupos étnicos como los de origen africano o asiático, que también apoyan a candidatos demócratas en los estados batalla. En el mapa del colegio electoral vemos el número de votos que corresponde a cada estado. Con dos excepciones, el candidato que gane la pluralidad de votos en el estado goza con todos los votos de ese estado en el colegio electoral. Esto hace que en Estados Unidos, en realidad, no se tenga una elección nacional popular, sino más bien para la presidencia, 50 elecciones estatales, cada una determinando su voto en el colegio electoral para presidente. Cuando un estado tiene muchos más votantes de un solo partido que de otros partidos, y cuando los votantes emiten su voto, con las excepciones, para otro partido que no sea con el que se hayan registrado, los resultados en el colegio electoral del voto popular de ese estado se conocen de antemano. Eso es el caso en los estados que acabo de mencionar, California y Texas. El primero ha emitido sus votos en favor de candidatos demócratas y el segundo por candidatos republicanos. Hay 7 estados batalla en los que el resultado del voto popular presidencial se define por márgenes muy pequeños. En el oeste, Nevada y Arizona. En el medio oeste, Wisconsin y Michigan. Y en la costa oriental de la Unión Americana, Pensilvania, Carolina del Norte y Georgia. Son los resultados en esos 7 estados que se desconocen actualmente y donde se determinarán los resultados de la elección del martes próximo en Estados Unidos. Definimos a estados batalla aquellos cuyos márgenes de voto presidencial en elecciones recientes son menor del 3%, o aquellos estados cuyos márgenes en los sondeos de opinión recientes, digamos del último mes, también son menos del 3%. Ello porque al final es difícil que la opinión de los votantes electorales cambien más de 1 o 2% en el último mes de campaña.
Aquí la primera pregunta es, ¿cuál es la proporción de votantes latinos en el electorado del estado? En Arizona, esa proporción es un poco mayor, perdón, un poco menor del 25%. En Nevada, poco más del 20%. En Carolina del Norte, Pensilvania, Georgia y Michigan, esa proporción gira entre el 4 y el 5%. En Wisconsin, los latinos tienen un peso del 3% y su importancia en ese estado es casi nulo, salvo que en el margen entre Harris y Trump, el electorado estatal fuera mucho menor del 1%. La razón por la que los medios de difusión se han prestado tanta atención al voto latino en Estados Unidos se debe a dos consideraciones. Primera, los latinos se inclinan en favor de Harris en vez de Trump en aproximadamente el 57% contra el 39%, es decir, con un diferencial que ha variado entre el 15 y el 20 puntos. Segunda, porque su proporción en el electorado activo ha aumentado en los estados batalla, por lo que el hecho de que vaya a votar o se queden en casa puede determinar el resultado de la elección en algunos estados si el margen de voto del electorado no latino es del 2% o menos. Nuestra tarea entonces es determinar en cuáles estados puede repercutir el voto latino para la elección presidencial. Hicimos un ejercicio tomando en cuenta los sondeos de opinión y lo conocido sobre los márgenes de preferencia entre los latinos en los estados batalla. Los resultados pueden sorprender. Sabemos que Harris ganará la mayor proporción de los votos latinos, pero ¿podría Trump ganar entre algunos subgrupos de latinos, por ejemplo, el voto masculino latino? Probablemente no. Aunque el apoyo para Harris para hombres es mucho menor que el de las mujeres. Pero si estos u otros grupos o subgrupos, perdón, dentro de los latinos votan en más del 50% por Trump, puedan poner algunos estados en batalla en riesgo. Veremos la importancia relativa del voto latino en algunos estados. Pensilvania es el estado que más atención ha recibido que cualquier otro estado en los medios de difusión. En 2020, Biden ganó la elección en Pensilvania con un margen del 1.2%, es decir, por 82,000 votos. El 20% del voto latino, o sea, la diferencia típica en el margen entre Trump y Harris en Pensilvania, habría producido en 2020 un margen en favor de Harris entre latinos de 54,000 votos. No es una proporción decisiva con un margen del 1.2%, pero si el margen del electorado general baja a menos del 1%, sí lo podría ser. En 2020, Trump ganó la elección en Carolina del Norte por 3.3%, lo cual hizo pensar a muchos que en 2024 Carolina del Norte no sería estado batalla. Sin embargo, desde el censo de población de 2010, aumentó bastante el número de personas que se mudaron de otros estados a Carolina del Norte. Y además, los sondeos de opinión ponen a este estado en juego en la elección de 2024. Además, el aumento de población hizo que también ganara un voto más en el colegio electoral Carolina del Norte. El 20% del voto latino en 2020 fue de 48,000 votos, lo cual es justamente el 1% del electorado de ese año. Si Harris o Trump ganan por un margen del 1%, eso podría deberse a la participación
o la falta de participación de votos latinos, perdón, de votantes latinos. En Michigan, Biden ganó por 154,000 votos, el 2,8% del electorado. El 20% del voto latino sumó 33,000 votos en 2020. Esto nos hace pensar que incluso si el margen en 2024 es del 1%, el peso latino no sería decisivo. En Nevada y Arizona, Biden ganó con márgenes del 2,4% y 0,3% respectivamente, lo cual se tradujo en 34,000 y 10,000 votos. El 20% de los votantes latinos suman más que esas cifras. En el caso de Arizona, hay cierto nivel de incertidumbre porque ha sido en el pasado un estado cuyo voto presidencial ha favorecido a republicanos, aunque actualmente ambos senadores son demócratas. El hecho es que los latinos pueden determinar el resultado en ambos estados. En el electorado general se ha observado que los hombres apoyan mayoritariamente a Trump y las mujeres a Harris. Lo mismo sucede con los latinos, salvo que ambos por ciento se inclinan más por Harris que en el electorado general. Dependiendo de los márgenes en los estados batalla, podría ser que las latinas, más que los hombres latinos, sean las que determinen el resultado. Muchas gracias. Paso la palabra a mi colega Paola. Gracias, Manuel. Gracias, Manuel. Y ahora con nosotros, Paola. Rápidamente, antes de que empieces, Paola, perdón, les voy a decir, hay un lugar de preguntas y respuestas. Si quieren empezar a poner sus preguntas, respuestas. Esta vez queremos hacer algo, más interactivo. Entonces, las presentaciones son nada más para poner la mesa y nos gustaría tener más discusiones, contestar más preguntas de ustedes. Gracias, Paola. Perdona la interrupción. Sí, muchísimas gracias, Alert. Buenos días a todos. Yo continuaría la participación hablando un poco sobre el perfil de una candidata demócrata en el siglo XXI, quien es Kamala Harris. Ella ha tenido una carrera relativamente corta, como lo menciona bien su ex vocero de Harris, cuando ella fue candidata como fiscal general. Y se ha construido su carrera gracias al apoyo de Biden, quien la eligió como parte de su fórmula en las elecciones pasadas. Kamala Harris es originaria de California y logró en menos de 10 años construir una rápida carrera política con una pequeña derrota como candidata para senadora en California. Y es ahí donde Biden rescata a Kamala como una figura importante, sobre todo pues con una trayectoria importante dentro de California. Aquí valdría la pena hacer algunas referencias sobre cómo Kamala ha logrado también formular una base electoral importante en California, pero sobre todo tener un apoyo con las mujeres latinas. Ya nos había mencionado Manuel en sus gráficas, pues la tendencia de que la mayoría o una gran mayoría de los latinos tienen una relación profunda con el Partido Demócrata, lo reconocen como una posibilidad frente al panorama político y bueno, haciendo puntos específicos sobre Kamala, ella, tanto en su participación como fiscal general de California, como ahora como candidata, se ha posicionado a favor de cuestiones claves como han sido el cambio climático, que son temas internacionales, pero también ha tenido una amplia participación política para cambiar el
sentido de las políticas latinas y de las minorías y sobre todo de las mujeres. Ella ha sido, en nuestro seminario anterior, discutimos sobre el aborto y ella ha sido importante como portavoz del derecho al aborto en Estados Unidos. Entonces, esta sería básicamente una radiografía de un perfil de una candidata demócrata. La podríamos comparar con Hillary Clinton, pero no sería tan rico como otras cosas que podemos discutir. Sobre este grupo que apoya a Kamala Harris, existe una encuesta actualmente del Pew Research Center, ¿no? Hablamos de minorías no solamente de los latinos, sino también podemos hablar de otros grupos afroamericanos, de miembros de sindicatos, de personas que han tenido acceso a salarios de baja renta y también podemos hablar de las mujeres. En esta gran diversidad de votantes, tenemos una visión favorable a Kamala, sobre todo en las expectativas que pueden tener el voto de las minorías. Yo aquí destacaría estos datos no tanto no tanto por la importancia que tiene sobre las mujeres, sino también en el contexto que se está desarrollando esta elección. Manuel ya ha mencionado que algunos estados son claves. Sabemos que California pues tiende al voto para Kamala, así como Texas tiende al voto republicano. Sin embargo, tenemos una configuración de nuevos estados, como es el caso de Georgia, donde las mujeres y sobre todo el voto latino es importante y también el voto de los afroamericanos. Aquí valdría la pena reconocer que estas minorías nutren mucho al Partido Demócrata. Si lo pensamos como desde la perspectiva de los latinos, uno, que los latinos consideran bien que si bien son una población en aumento, como ya también se mencionaron en los primeros datos que nos dio Alert, que va creciendo, ¿no? Que, bueno, de hecho se estima que el 25% de la población en 2050 será latina, y eso, bueno, pues se aumentará en el 2100, que ya hay algunas proyecciones hacia el 2100 también, aún siendo la más grande minoría en los Estados Unidos, está subrepresentada, ¿no? Políticamente. Entonces, estos cuestionamientos, claro que se hacen, sobre todo en un contexto político y en un contexto de campaña política. El definir nuevamente quiénes son los latinos, que es una pregunta inicial que nos hizo el moderador, que a mí me parece sumamente relevante. Los latinos han transformado su agenda política con base en capital político y social, que tienen claramente definido no solamente a nivel nacional, sino en un contexto subnacional o un contexto regional. Yo particularmente he trabajado mucho la perspectiva de los latinos desde California, especialmente, y he revisado la propuesta, sobre todo de participación política, actualmente en Georgia. Por eso yo estaría ahorita hablando de cuáles son esas ventajas que a veces ven los votantes en Kamala Harris, o esta relación que se tiene tan intensa de un sistema democrático en Estados Unidos y los votantes latinos. En este sentido, podríamos hablar de una gran diversidad actualmente del voto latino. Ya no es lo mismo en los años 90, que la mayoría de ellos tornaban su visión sobre todo a una reforma migratoria. Ahora hablamos de nuevos proyectos tanto de los latinos como de las mujeres latinas y los trabajadores latinos. Habría aquí también un nuevo grupo que es importante destacar, que son nuevas generaciones, por ejemplo, en Georgia, si ponemos ya el caso específico, y también resulta interesante en Pensilvania, hay muchas personas muy jóvenes. De hecho, Georgia es uno de los estados que tiene un 5% con relación a otros estados de población muy joven, entre 18 a 24 años, que
están entrando a ser nuevos votantes. Yo diría que la parte, y de hecho aquí, bueno, viene una cita muy breve por tiempo, que no tenemos mucho tiempo para mencionar algunas voces, pero sí hay una demanda importante de la comunidad latina en Georgia. Georgia fue y ha sido un estado que no ha sido típicamente de migrantes, sobre todo mexicanos, pero sí hubo una migración importante latina y también mexicana a partir de 1996, cuando es la construcción de los grandes, pues, inmuebles para las Olimpiadas. Realmente toda esta población es todavía relativamente joven y eso claro que da un impacto distinto a las votaciones. Sin embargo, en recientes encuestas se dice que el interés de los latinos en esa zona no es muy amplia, ¿no? Hay, de hecho, pues una poca motivación. Si lo comparamos con los otros estados, como podría ser Carolina del Norte, que tiene un interés del 58% y Arizona del 61%, siendo que Nevada es el más motivado de estos estados péndulo o estos estados que se encuentran en disputa. Aquí habría que saber que la comunidad latina en Georgia ha crecido mucho en los últimos 20 años, sobre todo con el impacto bueno, con la llegada de esta población, que en primera fue una población circular, pero después se asentó en Georgia. Han crecido muchos barrios latinos alrededor de Atlanta y de las grandes ciudades, y también en los campos agrícolas, porque muchos mexicanos y otros latinos han ido a los campos a Georgia. El llamado, si hablamos de la relación que ha tenido los dos partidos, Kamala en este momento y también Donald Trump, se han lanzado a estos estados de una manera bastante fuerte, ¿no? Tratando de capturar estos votos, no solo de los latinos, sino también reconocer que una tercera parte del electorado corresponde también a afroamericanos. Las dos poblaciones que han crecido más en Georgia han sido latinos y asiático-americanos, siendo una población predominantemente diversa actualmente, ya que la comunidad blanca o white ha reducido mucho su población. Es la población que menos crece actualmente y que puede ser comparable con la historia demográfica de Pensilvania. Yo aquí regresaría a esta diapositiva, que yo la puse un poco antes, pero bueno, valía la pena explicar antes el contexto de Georgia para entender la estrategia actual tanto de Kamala Harris, pero la estrategia sobre todo de Donald Trump en el actual cierre de campañas. Apenas ayer fue el cierre del voto anticipado. Y bueno, Donald Trump, que no fue partidario del voto anticipado durante las elecciones pasadas, de hecho lo impugnó como parte de un fraude que hizo el Partido Demócrata, especialmente en Georgia. El día de ayer estuvo todo el día retuiteando que votaran, que salieran a votar, que utilizaran cualquier medio y que se presentaran a elecciones. En Georgia se tiene y se manifiesta que el principal voto que estaba buscando no era Donald Trump, el voto latino, sino que se está enfocando mucho a los grupos afroamericanos, sobre todo de jóvenes, ¿no? Que son jóvenes que aún no han tenido una decisión, de 18 a 24 años, que no han tenido una decisión central de a qué partido votar. Si recordamos el comentario de Jerry González de una fundación Galeo Impact Fund que promueve el voto latino, ellos dicen que sí ha sido una comunidad abandonada, la latina, por mucho tiempo para los dos partidos políticos, y ninguno de los dos partidos está haciendo la tarea para ir a buscar esos votantes. Esta tarea la vemos, sí, pues la vemos en el caso de Georgia mucho más enfocada a los grupos afroamericanos. Los latinos en Georgia, como les mencioné, están concentrados la mayor parte y donde han aumentado su población en zonas metropolitanas como Atlanta.
Y bueno, esta población aumentó en los últimos 20 años más de 270,000 personas y tiene un 6% de nuevos votantes, que pues es importante este, este cambio pues, del perfil de los votantes. Estos estados también bueno, sobre todo el estado de Georgia, yo hablaría del de Pensilvania también, han tenido nuevos temas. Si hablamos del perfil precisamente, no me va a detener en el perfil de los afroamericanos, porque estamos hablando de políticas latinas, pero el electorado, generalmente los latinos en Georgia ven este abandono, como lo menciona uno de sus líderes, en la falta de empleo, sobre todo la mayoría de los salarios que se perciben por latinos se reporta en un análisis de la Universidad de California de Los Ángeles, que tienen un bajo nivel salarial comparado con otros grupos. Y también está esto que mencionaba Alert, que se van encontrando nuevas formas para que grupos latinos puedan acceder menos a ser candidatos para elegir a sus representantes políticos. Es decir, pues hay promoción para que no se aumente el voto latino, ¿no? Hay una reducción de algunas reglas dentro del colegio electoral de Georgia para que sean menos los votantes latinos. La inversión en comunicación, por ejemplo, en las campañas es lo que se pide en el idioma español, ya que muchas personas votantes en Georgia son bilingües, ¿no? Esto también es importante. Y habría que destacar que los latinos en Georgia también viven hacinados, muchos de ellos. Entonces, estas serían importantes demandas de los votantes y sobre todo de los grupos latinos, con cierta pues decepción, como se ve pues el índice de interés en la votación es el más bajo en Georgia, comparado si lo comparamos con otro estado como podría ser Nevada, que llega hasta el 72%. Aquí yo daría si seguimos hablando, ¿no? De estas políticas un poco de abandono hacia los latinos en estos estados, em, podríamos regresar a las tendencias de voto que hubo en el 2020 con Trump, que es el análisis más profundo que podemos hacer, sobre todo para saber hacia dónde tendió o hacia dónde se movió el voto en esa elección. La mayoría de los que votaron por Donald Trump fueron hombres blancos, los latinos se han definido poco sobre Donald Trump. Han sido las mujeres latinas las que han logrado un gran apoyo a las campañas demócratas, pero no han sido aquellas que no tienen educación superior, sino que son justamente las mujeres que van a universidades y tienen educación superior las que apoyan al Partido Demócrata. Se sigue disputando mucho pues este voto de jóvenes sobre todo mujeres, que ha sido clave desde la elección pasada. Aquí yo me tendría que claro que Donald Trump no ha cambiado en su fórmula política, perdón, con una narrativa nacionalista blanca que se sigue representando y que para los latinos y sobre todo para el análisis político sobre las comunidades latinas, vemos que no solo se refiere pues no solo lo construye en el imaginario a través de pues speakers o grandes oradores que van a sus mítines, sino que sí hace referencia a cuestiones raciales muy fuertes, con un humor poco apropiado para una elección y sobre todo con tintes racistas. Estos ejemplos que tenemos, y bueno, esta es una pregunta que generamos entre todos, sobre todo Manuel es el que propone esta pregunta, si podrá mantener después de todos estos comentarios que acaba de realizar un cómico en el meeting de Donald Trump.
si se puede continuar con ese voto pues, que está tratando de ganar a las últimas horas, pues qué es lo que sucederá, porque realmente sigue con estos ataques muy fuertes, sobre todo ahora no solo hacia los mexicanos, sino que ahora se fue directamente sobre un grupo muy rico de cultura política, pues, de historia dentro de los Estados Unidos, que son los puertorriqueños. Hay consternación en la comunidad puertorriqueña, mucha y mucha preocupación sobre el trato y sobre todo el maltrato que se tiene a través de estas palabras. Y aquí habrá de que ver que es Kamala, ¿no? En esta última, pues en las últimas horas lo que tenemos es esto, ¿no? Mientras Kamala va y soporta la campaña todavía con más bien son Bad Bunny, por ejemplo, el máximo representante del reggaetón en Puerto Rico y en todo Latinoamérica, pues está dándole el apoyo básicamente a Kamala Harris, mientras que pues existe una retórica completamente vacía y pues completamente en contra de estas comunidades minoritarias de los Estados Unidos, como pueden ser los puertorriqueños, de parte del Partido Republicano. A estas últimas horas, todos nos seguimos preguntando qué va a pasar con Puerto Rico y las minorías en Estados Unidos en estos dos perfiles de campaña que estamos viendo. Y bueno, estas serían básicamente las reflexiones y el análisis para continuar con una mesa de debate pues con todo el grupo. Muchas gracias, Alert. Muchísimas gracias, Paola. Tenemos una serie de preguntas, algunas las cuales se han empezado a contestar, pero me gustaría leerlas porque creo que hay que matizarlas un poco. Dos de ellas están relacionadas. La primera es qué tanto peso tienen las políticas migratorias de los candidatos en la decisión del voto latino. La segunda, que está relacionada, es que en qué afectará en temas migratorios la victoria de Trump. Ahora, rápidamente, me gustaría que nos enfocáramos en estas dos primero, rápidamente, pero también hay indicios de alguna campaña de desinformación que afecte a los electores latinos. Creo que Paola acaba de hablar bastante de eso, pero podríamos hablar más. Y una que nos podría tomar todo el resto del tiempo es, se dice que si Trump es elegido, convertirá a Estados Unidos en un perdedor global al poner patas arriba el orden internacional que ha existido, al cambiar radicalmente la política interior y exterior de Estados Unidos. Mi pregunta, ¿cómo puede cambiar el orden internacional en materia de política exterior con una reelección posible de Donald Trump? ¿Y cómo podría ser ese orden internacional con una política exterior a mando de Kamala Harris? Y cómo estas dos políticas exteriores podrían afectar directamente a México, a los intereses de México y a los mexicanos. Empecemos con las primeras dos porque están relacionadas. Relacionadas entre qué tanto peso tienen las políticas migratorias de los candidatos en el voto y en qué afectaría en temas migratorios la política de Trump. Si me permiten, yo voy rápidamente a empezar. Les voy a decir que o sea, el peso del tema migratorio es diferente en términos de quienes apoyan a Trump y quienes apoyan a Harris. Entre los latinos, la migración es el quinto tema de importancia, pero solamente el 59% de los latinos que quieren votar demócrata piensan que es importante, mientras que el 71% de los republicanos. En general, en la población es de 59%
las personas que piensan que el voto, que la migración es importante. Y al mismo tiempo, les voy a decir, bueno, en fin, creo que eso nos indica de que es importante, pero no es una cuestión primaria, por lo menos para la mayoría de los latinos quienes se enfocan en economía, educación, salud, y todo lo demás sigue después de eso. Entonces, yo les diría en general que la cuestión migratoria como tema de elección me daría muchísimo más, a ver, me preocuparía muchísimo más si no fuese por la cuestión de derechos reproductivos, que creo que van a ser extremadamente importantes. En términos de ¿cómo cambiaría el tema migratorio bajo Trump? Sabemos que cambiaría tremendamente, ya que está diciendo que va a deportar a millones de migrantes indocumentados, incluyendo a millones de personas que no son indocumentados porque tienen permiso, como los DACAs, como la gente que tiene permiso temporario humanitario, los, este, los haitianos, por ejemplo, los salvadoreños. Entonces, eso sería una cuestión gigantesca. Acuérdense que en el primer término de un presidente, Trump bajó no solamente el número de refugiados admitidos, sino que también bajó significativamente el número de migrantes legales admitidos por vías normales. No sé si Manuel, Paola quieren decir algo más en el tema. Sí, yo quisiera participar. Creo que en uno de los webinarios anteriores también habíamos platicado sobre las políticas actuales en la frontera, sobre todo el Partido Demócrata y Republicano. Kamala Harris hace actualmente una propuesta bipartisana, o bueno, ya dice que no está en contra de negociar con el Republicano, y eso abre también, pues ahorita si lo queremos ver, el análisis hacia la política migratoria importante. Muchas de las políticas que inició Donald Trump previo a la pandemia, durante la pandemia, las continúan en el Partido Demócrata, sobre todo el cierre de las fronteras. Y el usar lo que se llama el tercer país seguro como es, o como sería México como un modelo. A ese programa le llamaron Maintain in Mexico, Remain in Mexico, mantente en México. Y es un programa que se ha seguido negociando tanto en México como en Estados Unidos para controlar los flujos migratorios y sobre todo para ordenar el refugio que se está pidiendo pues por miles y millones cada día más. Personas están pidiendo un refugio a los Estados Unidos. Aquí valdría la pena decir que Kamala Harris, no, bueno, como parte del gobierno de Biden, Biden expresó que había dos motivos de cierre, y creo que fue una de las partes de las conclusiones del webinario pasado, que sí hay una posibilidad todavía de seguir cerrando la frontera, una por el motivo del narcotráfico y otra por algún otro motivo de emergencia sanitaria, como fue en el pasado COVID. El tema del narcotráfico actualmente se está discutiendo. De hecho, el día de hoy pues hubo una gran disputa entre el gobierno de México y el gobierno de Estados Unidos sobre si es un tema prioritario en las agendas binacionales o se debe discutir de manera particular por cada uno de los países. Y creo que esto podría ser un gran debate, ¿no? Más que la migración. Bueno, la migración es importante, pero el narcotráfico también es una cuestión importante en la agenda. Esto tendría que ver más con la política, la segunda pregunta que se hacía de la política exterior, ¿no? El tema del narcotráfico es importante dentro de dentro de las nuevas visiones de los gobiernos. Habría que saber cuáles son las propuestas. Donald Trump pues, se posicionó desde hace ya mucho tiempo diciendo que éramos bandoleros, los mexicanos, bueno, de distintas maneras.
Sí hay una crítica muy fuerte del Partido Republicano sobre el tema de política exterior. Se habla A sobre ver, todo una perdón, crítica a Paola, Biden. Ujú. ahorita estábamos hablando solo de la cuestión de migración, pero Ah, si bueno, entonces la quieres segunda entrar parte la vemos después. si ya quieres entrar en el otro, podemos entrar directamente al otro. Sí, es, Aunque se me hace que si ahorita contestamos rápidamente lo de campañas de desinformación y luego nos metemos al tema gigantesco que es cuál va a ser la política exterior. bueno, Manuel yo creo que no ha participado. Empecé a contestar en el chat sin saber que Allard había sugerido que lo íbamos a tratar al final y lo único que subrayé es de que como una buena proporción de la población latina es de relativamente bajo nivel educativo, las campañas de desinformación, considero, deberían tener un mayor peso que en el resto de la población. Sin embargo, no he visto evidencia. O sea, es decir, tratar de medir cuál es el impacto de eh, acciones de desinformación es de por sí difícil y más difícil aún cuando estamos hablando de una pequeña población como es el electorado latino en Estados Unidos. Entonces, solamente podemos especular que probablemente sí tienen un efecto importante, por lo que el corregir esas opiniones que puedan deberse a desinformación es muy importante. Y en ese caso también creo que podemos ver la pregunta de dos maneras. O sea, ¿qué, qué campañas de desinformación hacia el electorado latino han habido o que pueden tener un efecto? Y creo que ahí mucho han sido las campañas a donde tratan de suprimir el voto latino, diciendo que tienen que tener quién sabe qué o que van a investigar. Que sí ha ocurrido en Carolina del Norte, por ejemplo. Y el otro es campañas de desinformación sobre los latinos, incluyendo lo que se dice los migrantes y su criminalidad y todo lo demás, pero también, Paola, lo que tú pusiste acerca de lo que se dijo por un cómico, pero de todos modos es ilustrativo, acerca de los latinos en el mitin que tuvieron en En Nueva York. Madison Square Garden el domingo en Nueva York. Yo, yo creo que esa sería, o sea, yo realmente aquí no aportaría más que lo que ya aporté. Creo que la parte más importante es cómo se sigue representando al latino, ¿no? Como un grupo homogéneo, caricaturizable dentro de la prensa estadounidense, ¿no? Y eso yo creo que sería, pues, parte de la campaña no tanto de desinformación, pero la campaña de crear estereotipos de quién es el latino. Yo agregaría que en el caso de lo que dijo este cómico en Nueva York, puede afectar negativamente a Trump, sobre todo en Pensilvania, porque el grupo latino más importante en Pensilvania es puertorriqueño y justamente los comentarios iban dirigidos a los puertorriqueños, los comentarios Bueno, y a negativos. los mexicanos también. Sí, pero tomando en cuenta que Pensilvania es un estado con un margen muy Así pequeño es. Sí, y que puertorriqueños se consideran son un grupo muy importante en ese estado. dominan. Estos últimos comentarios del domingo pasado podrían tener un impacto importante. Tan es así que si uno ve, la campaña de Trump casi nunca da marcha atrás en cualquier babosada que digan, para plantearlo de manera directa, y casi nunca se disculpan, y en este caso lo hicieron.
Y esto se debe a que efectivamente ven esa posibilidad que acabo de señalar. Así es, así es. Bueno, ¿Más en ese preguntas no caso, hay? ¿eh? ¿Más No, preguntas no hay? no, creo que queda la grande. Política internacional. ¿Cómo va a cambiar el orden internacional bajo Trump y bajo Harris? Creo que se puede decir que bajo Harris va a haber cambios nulos, pero con Trump van a haber grandes cambios. ¿Quién quiere empezar? Pues yo no estoy de acuerdo que habría cambios nulos con Harris. Lo que sí podríamos decir es de que la política de Harris de llegar a la presidencia sería en principio una continuidad con la de Biden, pero como Sí, ha sido el caso de Biden, sí, surgen nuevos acontecimientos en el orden sí, internacional, sí, nuevos conflictos, y eso va a sí, hacer que la política exterior norteamericana cambie en algunos puntos, por ejemplo, sobre todo, por ejemplo, en China, el caso chino, y en algunos retos que se tienen en el Oriente. Sobre Ucrania y sobre el Medio Oriente, Israel, Gaza, etcétera, por el momento no creo que podemos decir que la postura de Harris sería muy diferente a la de Biden. Parecería que cuando menos empezaría con esa misma postura, aunque estamos viendo que la postura de Biden ha ido cambiando lentamente más en favor a la población de Gaza y a criticar sí. a la de Israel que lo era hace unos meses. Digo, hablé mal, porque cambios nulos no, pero sí un sentido de continuidad. O sea, estaría todo dentro del marco normal. Y con Trump Paula, habría como dijo el comentarista que planteó la pregunta, sería poner patas arriba el sistema internacional. Empezando Paola, con lo de sí. OTAN, empezando con lo de OTAN, Ucrania, y podré que mis colegas comenten algunas cosas más. Que sí, la parte es, en una de las últimas audiencias a la presidencia de Biden sobre política exterior de los republicanos, hacen muy duras críticas a, a Biden y bueno, también, por supuesto, en esta continuidad un poco de lo que hablaba Alert. Principalmente se mencionan tres críticas. Uno, la frontera de nuevo, ¿no? En política exterior, la frontera México-Estados Unidos, ¿no? Uno de los grandes temas, el cuidado que se tiene que tener sobre esta frontera. El segundo tema es la pérdida de hegemonía de Estados Unidos en la región de América Latina frente al comercio de Asia, principalmente China. Y la tercera es el acercamiento que puede tener sobre todo Estados Unidos para generar una nueva industria por medio del nearshoring, que es un fenómeno que estamos viviendo actualmente entre México y Estados Unidos y que se ha vivido en otras regiones del mundo, que yo creo que esto sí tendría un gran impacto si hablamos de migración también. Tiene un gran impacto en nearshoring en México y Estados Unidos como una zona de movilidad de migrantes, pero ahora de altamente capacitados, ¿no? Que si bien antes migraban pues las personas de bajas cualidades, actualmente podrían emigrar a México también personas estadounidenses, que ya estamos viendo, de hecho, una migración masiva de México, de Estados Unidos a México de personas altamente calificadas. Yo aquí vería muchos fenómenos importantes, son críticas importantes también del Partido Republicano y veo abierta a Kamala Harris a estas discusiones cuando ella menciona que tomará decisiones bipartidistas. Bien. Yo añadiría a todo esto, primero empezando en general. De Harris no quiero comentar mucho porque creo que va a ser continuidad. Digo, van a haber cambios, pero no van a ser nada grandes. El primer cambio grande en temas de relaciones internacionales va a ser, como mencionó Manuel, la cuestión de Ucrania, la cuestión de la OTAN, pero también regresamos a la cuestión de migración porque quiere empezar un programa masivo de deportación. Ese programa
Estamos hablando de oficialmente más o menos 17 millones, no, perdón, 11 millones de indocumentados en los Estados Unidos, del cual la proporción de mexicanos es bastante menor de lo que era antes. Estamos ahora por el 40 y pico por ciento, 42%. Pero los mexicanos indocumentados viviendo en Estados Unidos, la gran mayoría ya lleva más de 20 años. Entonces el daño va a ser no solamente a ellos mismos, va a ser a sus comunidades, va a ser a sus empleadores, y el costo de operar una operación de este tipo es aproximadamente de 80,000 millones, si recuerdo bien, por cada millón de migrantes que meten en un campo de concentración y que los mandan. El tercer lugar a donde pienso que va a haber un cambio importantísimo es en la cuestión económica. Si Trump hace establece tarifas para todas las importaciones a Estados Unidos. El primer efecto va a ser que la inflación en Estados Unidos va a subir muchísimo. El Federal Reserve Board va a tener que subir los intereses para que no suba más la inflación. Pero más importante que todo dentro de todo eso es que eventualmente el dólar podría dejar de ser la moneda de reserva del mundo, y eso significaría que los Estados Unidos de repente serían verdaderamente pobres, por el dinero que deben, pero lo han podido sobrellevar porque como ellos pueden imprimir todos los dólares que quieran, lo pueden sobrellevar hasta ahora. En términos específicamente con México, siguiendo con Trump, la cuestión migratoria va a ser difícil, por la cuestión principalmente de que seguramente van a querer hacer deportaciones a México, que de no mexicanos, que es una cuestión de ley internacional, pero nos va a caer duro en México. La segunda cuestión económica con México sería que si Trump establece eh, estos aranceles, entonces estaría yendo en contra del tratado del TEMEC, ¿ya? Que es un tratado internacional. ¿Qué efecto tendría? Tendríamos que ver qué efecto tendría en nuestra economía, probablemente grande. En términos de seguridad, el gran problema es que ya varios senadores republicanos han dicho que tienen que atacar a los carteles, que tienen que designar a los carteles como organizaciones terroristas. Si hacen eso, el gran problema es que por ley internacional, cualquier mexicano que esté saliendo de alguno de los estados controlados en gran parte por carteles tendría que ser aceptado como refugiado porque están huyendo del terrorismo. No sé qué va a pasar. Eh, en términos de Harris y México, creo que Paola ya habló acerca de la posición cambiante de Harris en la cuestión migratoria, porque Harris ha estado tratando de defender ese flanco en contra de los ataques sobre la migración. Pero a finales de cuentas, creo que Harris no va a ser ninguna perita en dulce para México. No me queda muy claro, por ejemplo, cuál va a ser su posición sobre energéticos y México. No me queda muy claro, fuera de la migración, en la cuestión de seguridad, qué cambios vaya a querer hacer. Veo más continuidad, obviamente, con Harris que con Trump, pero también tenemos que pensar fuertemente qué va a pasar. Creo que la única ventaja que tenemos ahí es que la presidenta Sheinbaum y una presidenta Harris se van a poder comunicar muy fácilmente. La presidenta Sheinbaum estudió en California, se van a entender de una manera diferente. Eh, Queda una preguntita más, a menos que ustedes quieran
decir algo que les parece importante. Manuel. Sí, yo quisiera agregar un punto nada más. Estoy de acuerdo, Alan, con lo que señalaste sobre los posibles impactos económicos en Estados Unidos de una campaña de deportación masiva en caso de que Trump llegara a la presidencia. Sin embargo, creo que es muy importante subrayar, sobre todo para nuestro público auditorio que está escuchando en este momento, muchos de ellos cónsules en Estados Unidos o embajadores en otros países. Y eso sería que hay una cuestión jurídica que habría que considerar antes de la parte económica. Y eso es de que no va a ser fácil para Trump o para nadie sacar, aun cuando hubieran estado indocumentados 15 o 20 años en Estados Unidos, que sería un caso raro en realidad, porque ya con el pase del tiempo, con tener hijos nacidos en Estados Unidos, muchas veces ya tienen ciertas calidades Sí. migratorias y legales que les permiten mantenerse en Estados Unidos. Pero incluso en el caso de indocumentados que abiertamente están indocumentados y que llevan algunos años, no es fácil para el gobierno de Estados Unidos de poder deportar a tales personas porque tienen ciertos recursos jurídicos ante los tribunales en Estados Unidos y son tribunales de nivel inferior que no ha cambiado la ley migratoria en todo ese sentido, no va a ser fácil. Así que todos esos cálculos económicos que mencionaste de 80 millones, yo los pongo en tela de juicio porque solamente podríamos esperar que las personas muy recién llegadas, digamos, de menos de un año de estancia en Estados Unidos, serían relativamente fáciles de identificar y expulsar de Estados Unidos. Los que llevan más tiempo va a ser más fácil aún a identificarlos, pero no va a ser fácil de expulsarlos. Estoy bastante de acuerdo contigo. Creo que los costos toman en cuenta mucho de esto, pero también acuérdate que el Temporary Protective Status, el estatus temporario de protección, y el DACA son acciones ejecutivas. Y si un presidente las hace, otro presidente las puede deshacer. De hecho, Trump quitó el TPS a salvadoreños y haitianos mientras era presidente. Entonces, aquí yo diría que una cosa que no nos hemos, que no se ha hablado, es que va a necesitar el uso de las Fuerzas Armadas, pero también al romper varias comunidades, vamos a ver una incipiente resistencia por parte de muchos ciudadanos americanos. O sea, a mí me parece que pase lo que pase con Trump, va a venir violencia. De Es- acuerdísimo. Y por otra parte, el gobierno de Trump, si es que llega a la presidencia, no tiene los recursos actualmente para identificar y mover tantas gentes sin el apoyo de gobiernos locales. Y en la gran mayoría de las ciudades norteamericanas, como lo ha señalado nuestra colega Paola en sus trabajos, han legislado ciudades llamadas santuario. No me gusta el término porque no es correctamente, exactamente apropiado en términos jurídicamente, pero lo que eso implica es de que el gobierno local tiene la discreción de no colaborar. No se puede oponer, pero tiene la discreción de no apoyar al gobierno federal en esas acciones y los recursos del gobierno federal actualmente no alcanzan para todo eso. Y aun cuando utilicen la Guardia Nacional, no están preparados para hacer ejecutar leyes migratorias estadounidenses. no, Sí, él está yo hablando aquí, acerca, Ale, yo quisiera sí, hacer ahí una acotación de Manuel, que justamente el caso de Georgia, que es por lo cual yo estoy estudiando el estado, es porque empiezan ellos a poner medidas en contra de esta ciudad de santuario, ¿no? Si lo comparamos con California, pues básicamente California se declaró a raíz de la negación de Donald Trump, se declaró en un estado completamente santuario, no solo en condado, es todo un estado santuario. Y a la sí. inversa tenemos políticas en Georgia, donde los representantes republicanos votaron en contra de la ciudad de santuario.
Entonces, claro que sí hay reacciones rápidas a Donald Trump, sobre todo, bueno, yo creo que el ejemplo claro de una reacción hacia Donald Trump en el periodo de su presidencia fue la declaración de Estado Santuario de California, ¿no? De la necesidad que se tiene de dar refugio a los migrantes en estados completos. En el caso de la frontera, el único que se posicionó como estado santuario fue California en el periodo de Donald Trump. Sí, Entonces, sí, es básico sí, el definirle a la audiencia que las políticas, claro que son mucho más agresivas del Partido Republicano. sí. Sí, es variable Oh, de un estado a otro. ¿perdón? Es variable de un estado a otro. Es variable de estado a otro, de localidad a otro, pero les voy a recordar que, por ejemplo, todos los que están inscritos bajo DACA, todos los que están inscritos bajo DPS, TPS, les han dado su nombre, su dirección Sí. al gobierno federal. O sea, sería romper un acuerdo con el gobierno federal, pero al igual con los aranceles y el TEMEC, puede ser que a este presidente simplemente no le importe. Vamos, tenemos 3 minutos. Vamos rápidamente. ¿Qué valor dan ustedes a la no disculpa directa del candidato republicano a los ciudadanos americanos de Puerto Rico porque ellos no son mexicanos? O sea, yo creo que, Manuel, No entendí bien la pregunta. eh, Solo, ¿qué pensamos que va a ser el efecto de Ah, o sea, disculpa, pero no disculpa? quién bueno, sabe. yo podría decir que, bueno, si hablamos de estas políticas latinas o Latino Politics, uno de los grupos que más se ha posicionado en la reflexión de la subrepresentatividad y de la pues, falta de inclusión de su grupo han sido los puertorriqueños. Sobre todo, pues, si ustedes ven los New Yorkers, las personas que viven en Nueva York que son de origen puertorriqueño, siguen siendo personas que tienen características muy parecidas a lo que yo describí de Georgia, ¿no? Gente que tiene trabajos todavía muy precarios, que viven en estado de hacinamiento, que no son incluidos, que tienen que hacer una gran inversión para aprender el idioma porque obviamente ellos no hablan el inglés, su idioma es el español. Y sí hay un posicionamiento fuerte, hay figuras como Jennifer López que ya se posicionaron. Jennifer López es una New Yorker y ya se posicionó en contra de este tipo de discursos de odio, porque son, bueno, discursos de odio literal, directamente, y otras figuras mediáticas importantes como Ricky Martin y Bad Bunny se han posicionado también en contra de estos discursos racistas. ¿Qué es lo que sucederá? Es difícil saberlo, pero la comunidad puertorriqueña también pues también tiene su propia construcción y sus redes sociopolíticas que pueden ayudar a cambiar y transformar estos discursos de odio dentro de los Estados Unidos. Así es. Bueno, es un Bueno, proceso, va a ser un proceso largo. El peso de la raza y la etnia en la política y en la sociedad americana es fuerte. Este, y va a durar mucho tiempo sobrellevar esto. Últimos pensamientos. ninguna observación. Bueno, Sí, sí, creo que nada, habíamos coincidido en una conclusión previa sobre el voto de la mujer latina, Alert, que se refiere también a estas juventudes que se posicionan de una manera también poco clara, ¿no? En el electorado en general en Estados Unidos y que a veces la raza no es el suficiente motivo también para la votación, ¿no? Que creo que ese es un punto clave también que sacamos como conclusión en grupo. Y pues, sí. muchas gracias. Ujú. Sí. Bueno, Gracias. vamos a ver qué pasa el próximo martes. Este, en lo personal, yo pienso que el tema de los derechos reproductivos va a ser más importante de lo que pensamos ahora. Vamos a ver qué tal las encuestas han funcionado. Han tenido problemas antes, pero
tendremos que esperar a la Igual, encuesta final, que es el voto. igual que la vez pasada, probablemente el martes no vamos a saber cuál es el resultado. Puede ser que tarde varios días en que se lleve a cabo el conteo de los votos tempranos que van a registrarse tardamente en Pensilvania y en algunos otros lugares. Y Muchas vale decir una cosa más. Las secuelas de esta elección no terminan con la elección. gracias. Donald Trump ya ha comunicado muy fuertemente que si él pierde, que no puede perder, si no hay, si es que no hay, o sea, no puede perder, y si pierde es porque hicieron trampa. Kamala Harris espera que va a decir si pierde que él perdió, pero vamos a ver, van a haber varias secuelas. Este, a finales de cuenta, creo que nada va a estar totalmente hecho hasta el 20 de enero del 2025, pero por lo menos el martes en la noche deberíamos de tener algunos indicadores de cómo va a ir la cosa. Les quiero dar las gracias a todas y todas ustedes por su atención, por estar con nosotros esta mañana. Le quiero dar las gracias a Paola Suárez y al doctor Manuel García. Digo, perdón, todos son doctores. A la doctora Paola Suárez, al doctor Manuel García y Griego, y de mi parte, muchísimas, muchísimas gracias.